Buen día, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien. Vamos a seguir avanzando con nuestro curso y en este caso nos vamos a dedicar a el estudio de cómo vamos a manipular la variable independiente, que es otro de los aspectos fundamentales de los diseños experimentales. Entonces, el caso más común y más sencillo, que es el que veníamos estudiando desde el principio de este curso, es el caso de dos grupos independientes, ¿sí? Teníamos un grupo control al cual no se le aplica ningún valor de la variable independiente y un grupo experimental al que asignamos un tratamiento o un valor de la variable independiente. En este caso, lo que hacíamos era asignar al azar los sujetos a uno u otro grupo. Entonces, este es el caso más sencillo, que es el diseño de dos grupos independientes. Lo hemos estudiado bastante en las clases anteriores, así que vamos a ir rápido por acá. Puede ocurrir que tengamos una variable interviniente que esté influyendo de algún modo muy importante, entonces lo que hacemos es aparear, hacer parejas con los sujetos, de modo tal, por ejemplo, para si estamos estudiando aprendizaje, el coeficiente intelectual puede ser una variable interviniente muy importante, entonces apareamos, hacemos parejas de sujetos con el mismo coeficiente intelectual y los asignamos a uno u otro grupo en parejas. Estos dos integrantes de la pareja son asignados al azar a uno u otro grupo, al grupo del valor 0 de la variable independiente, que es el grupo control, y al grupo experimental. En ciencias de la salud tenemos tres controles especiales que ustedes tienen que conocer y tener en cuenta. Cuando nuestra variable independiente incluya la inyección de sustancias, vamos a tener que tener un grupo control al cual le vamos a inyectar solución salina. Dependiendo del caso, vamos a necesitar entonces un grupo control al que no se le inyecta nada, un grupo al que le inyectamos solución salina y el grupo al que le inyectamos la sustancia de interés. Puede haber casos donde el grupo control sea el grupo con inyección salina. Eso depende de varios factores que no vienen al caso ahora, pero la idea es que tenemos que ver cuál es el efecto de la inyección, sin importar con qué sustancia va. Cuando nuestra variable independiente incluye el consumo de sustancias, esto es, le estamos dando a los sujetos algo para consumir, ya sea una pastilla, una cápsula, un yogur, vamos a tener que tener un grupo placebo. ¿Por qué? Porque el solo hecho de participar en un estudio, el solo hecho de saber que uno está incluido dentro de un estudio experimental, hace que las personas, los sujetos, se comporten distintos, tengan reacciones distintas. Por lo tanto, tenemos que ver ese efecto por medio de un grupo control al cual le damos una pastilla, una cápsula completamente inerte de almidón, algo que no va a tener ningún efecto, pero de este modo vamos a controlar los efectos del solo hecho de participar en un experimento. Y luego tenemos el caso en el cual nuestra variable independiente incluye un procedimiento quirúrgico. Esto normalmente son experimentos que realizamos con animales. En este caso vamos a tener que tener un grupo de animales pseudoesperados o sham group, ¿sí? En el cual hacemos todas las maniobras quirúrgicas excepto la esencial de nuestra variable independiente. Es decir, vamos a, por ejemplo, supónganse que nuestra variable independiente sea ligar un nervio, el nervio ciático. Entonces vamos a tener que tener un grupo al cual vamos a abrir, vamos a exponer el nervio ciático y luego vamos a cerrar. No lo vamos a ligar al nervio, simplemente lo exponemos, igual que en el grupo experimental, y luego cerramos. Este grupo de animales pseudooperados es el que nos va a ayudar a controlar, a diferenciar los efectos de nuestra variable independiente de los efectos del estrés quirúrgico, de la anestesia y del dolor que causa la cirugía. Entonces, estos son tres grupos, son controles
tres grupos control especial que son típicos de los experimentos en ciencias de la salud y que ustedes deben ir conociendo. Sigamos. Tenemos una posibilidad que son los diseños intrasujetos. Hasta ahora veníamos viendo grupos independientes y grupos apareados, pero puede ocurrir también que decidamos controlar todas las variables intervinientes y extrañas haciendo mediciones en el mismo sujeto, haciendo mediciones repetidas en el mismo sujeto. Entonces, en este caso, por ejemplo, el caso más sencillo es cuando medimos la variable dependiente antes y después de la aplicación de la variable independiente. Entonces, tenemos una medida basal del sujeto y luego del tratamiento tomamos otra medida. Podemos tomar dos o más medidas. Estos son los diseños intrasujetos. Entonces, este es el modo en que vamos a estudiar los diseños intrasujetos. Tenemos en las filas los sujetos, ¿sí? Y como columnas los datos correspondientes al estado pretratamiento y al estado post-tratamiento. Luego tenemos diseños de 3 o más grupos. Hasta acá veníamos viendo solamente 2 grupos. El caso de los diseños de 3 o más grupos es cuando la variable independiente tiene 2 o más valores, o cuando consideramos el caso de más de una variable independiente. Aquí entonces podemos tener grupos independientes, ¿sí? Tenemos nuestro grupo control que no recibe tratamiento y tenemos el grupo que recibe el tratamiento 1 y el grupo que recibe el tratamiento 2. Estos son 3 grupos independientes. Podemos tener grupos apareados por el puntaje o el valor en alguna variable interviniente que sea de particular interés y de nuevo entonces en vez de tener parejas vamos a tener en este caso tríos, ¿sí? Tres sujetos con el mismo valor de variable interviniente que son asignados al azar a un grupo control, al grupo del tratamiento 1 y al grupo del tratamiento 2. Y luego tenemos el diseño intrasujetos donde tenemos la medida, el dato en la situación control o de base, el dato luego del tratamiento 1 y el dato luego del tratamiento 2. Entonces, aquí tienen ustedes de nuevo, ¿sí? El sujeto, el caso del diseño intragrupos, sujeto, el dato pretratamiento, tratamiento 1 y tratamiento 2. Les pongo estas tablas porque es importante que ustedes siempre pongan como sujeto, ¿sí? Una fila y cada uno de los datos en columnas, ¿sí? Porque este es el modo en que nos va a hacer mucho más sencillo hacer la estadística después con los distintos paquetes estadísticos. Bien, acá, perdón. Este es el caso donde tengamos dos variables independientes. Supónganse ustedes que queremos ver cuál es el efecto del tratamiento, esa es nuestra variable independiente, pero tomemos también como variable independiente el sexo, porque consideramos que puede estar influyendo de modo diferente en nuestros resultados. Entonces, en este caso tenemos 4 grupos. Tenemos un grupo control formado por mujeres, un grupo control formado por hombres y un grupo experimental de mujeres y un grupo experimental de hombres. Yo en algunos de los diseños que ustedes presentaron en el tema 1 les decía que el sexo no es una variable experimental independiente porque no la manipulamos, ¿sí? En este caso la estoy considerando porque es muy sencillo y porque esto sería así un experimento porque estoy controlando la variable el tratamiento. Esto estoy manipulando y puedo considerar aquí entonces el sexo como variable independiente y que esto siga siendo un experimento. Cuando nosotros tenemos más de una variable independiente, tenemos que saber cómo se comportan, cómo interactúan estas dos variables, porque los efectos de las dos variables pueden sumarse o pueden anularse la una a la otra, ¿sí? Entonces, este comportamiento de las variables independientes tienen que conocerse y uno tiene que pensarlo. Esto lo vamos a definir de algún modo con la estadística. En este caso aquí teníamos
dos estilos de enseñanza, sí, en línea llena, reproducir modelos, y en línea discontinua, un estilo de enseñanza que implica descubrimiento, y vemos cómo estos dos estilos de enseñanza tienen diferentes efectos en varones y en mujeres con respecto a las medias del puntaje que damos por el aprendizaje. Y aquí teníamos que estos dos estilos de enseñanza varían en función de los rasgos, de algunos rasgos determinados de los docentes. Entonces, acá estamos viendo cómo interactúan dos variables independientes. Esto es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de analizar los datos provenientes de experimentos con más de una variable independiente. Muy bien, entonces acá, en este caso en que tenemos dos variables independientes, que son los rasgos del profesor, teníamos profesores democráticos y autoritarios, y por otro lado teníamos los estilos de aprendizaje, que era por reproducción de modelos o por descubrimiento, y además ahí vamos a considerar el efecto según si los estudiantes eran femeninos o masculinos, mujeres o varones. Entonces, en este caso, fíjense ustedes que tenemos que tener 8 grupos. Tenemos grupos femeninos con profesor democrático, una reproducción de modelos y otro con descubrimiento, un grupo con profesor femenino con profesor autoritario, reproducción de modelos y descubrimiento, y los mismos 4 grupos para el caso de los varones. De este modo podemos asegurarnos de tener todas las posibles interacciones entre las variables para poder ir luego distinguiendo cuáles son los efectos de una variable y de otra. Otra cosa que les quería traer aquí es, ¿se acuerdan que vengo insistiendo mucho con el tema de que es muy, muy importante conocer cómo se distribuye, cuál es la forma de nuestras variables? En el caso de la variable independiente, esto también es importante porque cuando diseñamos un experimento estamos diseñando los valores de la variable independiente. ¿Qué valores vamos a aplicar de estos tratamientos? ¿Cuál es la dosis? Imagínense ustedes que nuestra variable independiente sea de este estilo, bimodal, y nosotros estamos dando este valor, y nosotros estamos aplicando este valor y este valor, no vamos a encontrar ningún tipo de diferencia en los efectos por la forma en que actúa este tratamiento. Por lo tanto, este tipo de distribución o de curvas de cómo actúa nuestra variable independiente lo tenemos que conocer antes de ponernos a diseñar nuestro experimento, de modo de maximizar las posibilidades de encontrar el modo en que actúa la variable independiente causando la dependiente. Bien, acá les traigo yo un cuadro que puede parecer un poquito complicado, pero que es interesante que veamos porque tiene todos los posibles diseños. La idea no es que ustedes se aprendan de memoria todos los nombres que les voy a contar acá, sino que vean cuáles son las posibilidades de diseño que se tienen en la investigación experimental. Entonces, en función del tratamiento vamos a tener diseños sencillos de dos grupos, un grupo experimental y un grupo control, y luego tenemos casos de experimentos factoriales donde vamos a aplicar más de una variable independiente o vamos a tener más de un valor de la variable independiente. En este caso ya hablamos de diseños factoriales. En función de la estructura de control, esto es, en función de cómo vamos a controlar las variables intervinientes, tenemos control experimental y estadístico. En el control experimental tenemos diseños completamente aleatorios donde hemos tomado una muestra aleatoria de sujetos y los hemos asignado a cada uno de los grupos de un modo completamente aleatorio, o podemos tener un diseño de bloques aleatorios. Esto es, por ejemplo, en el caso de los grupos apareados, o cuando veíamos que teníamos distintos efectos de mujeres y hombres y por lo tanto distinguíamos estos dos grupos, allí
estamos teniendo un diseño de bloques aleatorios. Estamos considerando la asignación de los sujetos a los distintos grupos o situaciones experimentales como bloques, ¿sí?, de nuestra variable interviniente. Y el diseño del cuadrado latino suena terrible, pero es cuando tenemos más de un bloque. Es decir, supónganse que aparte del sexo consideramos aparear a nuestros sujetos por el nivel socioeconómico. Entonces aquí ya se va haciendo cada vez más complicado. Los diseños donde la estructura de controles estadísticas se llaman diseño con variables concomitantes, y acá es cuando nuestra variable independiente varía al mismo tiempo que una variable interviniente. Entonces, como conocemos esta covariación, la vamos a controlar de un modo estadístico. Estos son las maravillas que hacen los paquetes estadísticos y las genialidades que van a hacer en la cátedra de estadística con nuestros diseños, pero aunque no nos metamos en el detalle del estudio estadístico que hay que hacer, es importante que ustedes conozcan de entrada si nuestra variable independiente varía concomitantemente al mismo tiempo y en el mismo sentido con alguna otra variable. Por ejemplo, puede ocurrir con la edad. Entonces, en este caso vamos a tener que hacer una serie de maniobras estadísticas para controlar el efecto de la edad. Y finalmente tenemos los diseños en función de la estructura del error, que es el caso de tener una estructura única cuando tenemos a un mismo sujeto en más de una situación, o múltiples cuando tenemos muchos sujetos. Esto es el caso de los grupos independientes. Otro modo de ver esto es considerar en función de la variable dependiente, tenemos diseños univariados o multivariados. Acá tenemos, en el univariado tenemos una sola variable dependiente y en el multivariado tenemos más de una variable dependiente. Estamos estudiando el efecto de nuestra variable independiente en más de un puntaje, o, en más de una variable dependiente. Podemos ver el efecto de el modo en que le enseñamos a nuestros alumnos, tanto en el rendimiento general, por ejemplo, en el examen final, como ver en el rendimiento en otras materias, ver si estas formas distintas de aprendizaje tienen efecto en otros aprendizajes que no están puestos de entrada en este tratamiento. Esta sería más de una variable dependiente. Luego tenemos diseños experimentales en función de la variable independiente. Decimos que es un diseño unifactorial cuando tenemos una sola variable independiente, y multifactorial cuando tenemos más de una variable independiente. Y luego en función de los grupos. Habíamos dicho cuando teníamos un solo grupo que eran diseños intrasujetos, porque medíamos al mismo sujeto en varias situaciones, y dos o más grupos tenemos entonces diseños intersujetos. Y en estos diseños intersujetos, la aleatorización, esto es cómo asignamos a los sujetos a los distintos grupos, puede ser completa cuando tenemos grupos completamente aleatorios, o restringida cuando tenemos grupos apareados o cuando tenemos diseños de bloques. Bien, estas son distintas formas de ir pensando los tipos de diseños. A mí lo que me interesa aquí en este lío de palabras y de nombres y de clasificaciones que les estoy dando, me interesa que ustedes tengan conciencia de la cantidad de posibilidades de diseño que hay, que no solamente tenemos grupo control y grupo experimental. Y hablando ahora un poco, que venimos hablando de la posibilidad de tener grupos, diseños intrasujetos, ustedes me pueden decir, bueno, pero entonces en el famoso estudio Milgram del que venimos peleando tanto, era un diseño intrasujeto. Es una posibilidad de decir, bueno, está bien, fue un diseño intrasujeto y por eso sí fue un experimento. Como ustedes ven, yo les he sido bastante
malvada al darles este ejemplo para que lo pensaran, porque es un estudio que está justo allí en el límite entre lo que es y lo que no es un estudio experimental. Tiene muchas facetas para analizar. A veces las definiciones no son tan claras. Muy bien, sigamos adelante. Tenemos una posibilidad que son los diseños cuasi experimentales, y dentro de los cuasi experimentales hoy quería que discutamos muy brevemente los diseños que se llaman ex post facto. Tienen un nombre así de horrible, lo lamento, no puedo hacer nada al respecto. En los diseños ex post facto lo que hacemos es recolectar dos o más conjuntos de datos de un grupo de sujetos antes y después de un evento importante. Supongamos que hemos estado estudiando durante el mes de enero distintos aspectos de la salud mental en la población de San Miguel de Tucumán, y justo nos cae esto de la pandemia y de la cuarentena. Y decidimos entonces volver a contactar a los sujetos que habíamos estudiado en enero y ver esa misma variable dependiente, es decir, la salud mental, luego de, pónganle ustedes 2 o 3 meses, o pónganle que los recontactamos ahora, ¿sí? Y le hacemos de nuevo, estudiamos su salud mental. En este caso vamos a tener dos conjuntos de datos de este mismo grupo de personas antes y después de la cuarentena, o antes de la pandemia y durante la pandemia. Entonces vamos a ver cómo cambia la salud mental, cuáles son los factores que cambian en la salud mental de la gente como efecto de la pandemia. Acá nosotros no estamos manipulando la variable independiente, por eso no es un experimento, es un diseño ex post facto, porque hay un cambio en nuestra variable independiente, una situación normal o de base y una situación completamente extraordinaria, como es el tema de la pandemia, pero nosotros no hemos asignado a los sujetos de un modo azaroso a una y otra condición. Es algo que ocurrió, es un evento que ocurrió, una pandemia, un terremoto, y justo nosotros teníamos los datos de antes y tomamos los datos después y vemos esas diferencias. Entonces, en el caso del diseño experimental tenemos un control estricto de las variables y una manipulación de la variable independiente. Los grupos de comparación son semejantes, por lo tanto podemos establecer con mucha fortaleza una relación de causa y efecto entre la variación en nuestra variable independiente y los cambios en nuestra variable dependiente. En el caso del diseño ex post facto, al no haber control de las variables, no podemos saber hasta qué punto nuestros grupos son iguales o diferentes, por lo tanto no vamos a tener seguridad en establecer relaciones causales. En este caso nuestros resultados van a ser sugestivos, van a ser indicativos, pero no vamos a tener la fortaleza que tiene un estudio experimental por esto de que no hemos controlado las variables dependientes, las variables independientes y las variables intervinientes. Y aquí terminamos por hoy. Les dejo la bibliografía. Bueno, tienen ahí la guía para leer todo lo que deben hacer en esta semana. Y yo los sigo leyendo en los foros. Allí los espero si tienen dudas para ver cómo seguimos estudiando esto del método experimental. Adiós, hasta luego.